Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Los saludamos con mucho gusto. Mi nombre es Begoña Lomelí y esta semana hemos hablado de la línea 3 del tren ligero. Esperamos que usted nos siga a través de la señal de C7 Jalisco y que también nos haga llegar sus comentarios y sus puntos de vista. Le doy alguna información. En la década de los 80, el plan de movilidad para la zona metropolitana de Guadalajara era construir al menos 85 kilómetros del tren eléctrico urbano, de los cuales solamente se lograron concretar 24 kilómetros, quedando detenido el proyecto desde 1995. Este año se inicia la construcción de la línea 3 del tren ligero, inicia en la zona de Zapopan, cruza Guadalajara hasta llegar a la nueva central camionera hasta Tonalá. Así que esta es información en general y bueno, pues hoy con nuestros invitados de asociaciones civiles vamos a desarrollar más este tema. Su punto de vista es importante. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter les recuerdo que estamos en @C7-EstCentral. Yo saludo con mucho gusto esta tarde al maestro José de Jesús Gutiérrez, presidente de Red Ciudadana. Pepe, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Begoña, y buenas tardes a todos los televidentes. Gracias por la invitación. Con mucho gusto, bienvenido. También saludamos a Fernando Micro Hernández, miembro de Ciudad para Todos. Hola, Micro, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarnos. Con mucho gusto, bienvenido. También saludamos al ingeniero Alejandro Cárdenas Ochoa, presidente de Parlamento de Colonias. Don Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Begoña. Muchas gracias por invitarnos. Al contrario, gracias a ustedes por su tiempo, por venir. Pues bien, si pudieran definir en una sola palabra o en un término muy corto esta línea 3 del tren ligero, ¿qué palabra o qué término corto utilizarían? ¿Pepe? Bueno, en mi caso yo diría incertidumbre. Hay muchas dudas, hay muchas preocupaciones y ante eso se requeriría información. Pues mientras no la tengamos no sabemos qué tan benéfico o perjudicial puede ser, ¿no? Te quedas en la incertidumbre. Estamos en incertidumbre. Ok, gracias, Pepe. Micro, ¿cómo lo defines tú? Desinformación u opacidad, alguna de las dos. ¿Alguna? ¿Y por qué? ¿O puedes decir las dos? Sí, desinformación porque creo que la forma en la que se está abordando el tema, en la que se está socializando, entre comillas, el asunto es... En primer lugar, están socializando con un video que es un render y no te dice nada más, no te dice de las afectaciones, de las externalidades y de cómo se va a ver afectada pues, la dinámica de las personas que viven por donde va este trazo elevado, ¿no? Eso pues en un primer momento es lo que dirías. Ya luego se los voy comentando. Muy bien, desinformación y opacidad. Muchas gracias, Micro. Ingeniero Alejandro Cárdenas, ¿cómo lo define usted? Pues yo lo diría autoritarismo. ¿Por qué escoge esta palabra? Porque en este proceso de la línea 3 del tren ligero, o la selección de esta línea, el año pasado, 2013, fue un debate entre si era Tlajomulco o era la diagonal. La definición fue a finales del 2013, la definición por esta línea. O sea, el trayecto, ¿sí? Pero no el cómo solucionar esta situación. Nosotros tenemos alguna información en el sentido que se firma un convenio con la SCT 31 de diciembre del 2013. Se publica en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero. En este convenio es en donde inician o arrancan con los proyectos, ¿sí? Ahora sí, para el análisis de todos estos proyectos. En esta etapa debieron de haber antes, ¿sí? Debieron de haber tomado en cuenta, ahora sí, a los ciudadanos, porque aquí hay dos situaciones. Una, el beneficio del ciudadano que va a utilizar el servicio, el servicio que ese es un beneficio que ahí reconocemos que es necesario, ¿sí? Que hay mucha necesidad del transporte masivo. En esa parte yo creo que todos vamos a coincidir en esta mesa, por un lado. Pero por el otro lado también se necesita valorar las afectaciones y los impactos en las zonas aledañas a la línea, ¿no? A cualquiera, línea 1, 2, 3, la que sea, ¿no? O sea, o a cualquier obra. Y en la mayoría de los casos, esta afectación no es valorada en la magnitud que debiera de ser.
Es más, en ocasiones ni siquiera son tomados en cuenta todos los que están a lo largo de la línea, sino simplemente los que se suben a un camión o los que van a transportarse de un lado a otro. Es el único estudio en ese sentido y todo lo demás lo dejan de estudiar. Por eso estamos mencionando que es una imposición de una línea que nunca fue consultada, o sea, la definición de cómo resolver la línea 3, cómo va a funcionar, nunca fue tomado en cuenta ningún ciudadano de los que están a los lados de la línea. Ok, muchas gracias, don Alejandro. Tenemos que ir a nuestro primer corte. De regreso vamos platicando acerca de la confianza que el ciudadano deposita en la autoridad para poder tomar este tipo de decisiones, sobre todo de esta magnitud con la línea 3 del tren ligero. Su punto de vista, que es muy importante, lo esperamos al 3030-5307 o al 01800-087-8807. Les recuerdo que nuestro tema es la línea 3 del tren ligero que cruzará parte de la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 16 minutos, ya me siento en el horario de invierno, ¿no? 5 de la tarde con 16 minutos. Continuamos en Estación Central hablando de la línea 3 del tren eléctrico, del tren ligero. Y antes de irnos al corte, yo le comentaba a nuestros invitados que el ciudadano deposita la confianza, deposita la facultad a la autoridad para tomar decisiones por el ciudadano, ¿no? Para eso votamos, para eso somos una democracia. Bueno, ¿cómo medimos como ciudadanos si la autoridad está tomando las decisiones correctas respecto, en este caso, al proyecto de la línea 3 del tren ligero? Pues, no sé, sería viajar en el tiempo 5 años y ya determinar qué tanto se redujo, por ejemplo, el tráfico o la contaminación, o qué tantas personas no resultaron afectadas, para empezar por ahí. En la ciencia ficción. En la ciencia ficción. Y pues por ahora el mismo gobierno no está dando esos canales de comunicación o de información. Lo estaba comentando Alejandro, ¿no? Son solicitudes de información que se han pedido y es información que se ha negado, y pues apareció en el periódico Moral hace un día o dos de que 3 años va a estar oculta esa información. Habría que preguntarse por qué, qué cuestiones hay tan importantes para el gobierno, para las autoridades, qué interés hay en juego para ocultar durante tanto tiempo un proyecto tan importante que va a afectar la vida no solo de las personas que van a estar a lo largo de esa diagonal, sino de todas las personas que viven en la zona metropolitana de Guadalajara. Sí, me gustaría, respecto a la pregunta concreta, yo creo que el ciudadano debería de depositar la confianza en sus autoridades. Esa sería como la premisa. La realidad es que nos damos cuenta que muchas de las decisiones no son tomadas con todos los elementos. En la mayoría de los casos las obras deben de pasar por un proceso y esos procesos, en este caso concreto, vemos que no han sido cubiertos, ¿no? Y lo comentábamos, la forma en que se estableció cuál fuera el derrotero, Tlaquepaque el centro Zapopan centro, ¿no? O sea, serían los dos grandes derroteros. ¿Cómo se tomó esa decisión? No sabemos, pero bueno, se tomó esa decisión. Ahora, ¿cómo resuelven la línea? ¿Cómo la resuelven? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuáles son sus elementos estructurales? Eso nadie lo sabe, nadie lo conoce, nadie fue consultado. Ahí sí deberían de haber consultado ahora sí a los vecinos que estaban, una como preconsulta a todo lo largo de esto. Oye, ¿qué necesidades tienes? ¿Cuáles son tus dinámicas de movilidad? ¿Cuáles son? Una serie de situaciones que no vemos reflejadas y que ahí serían unos estudios preliminares para luego plantear una serie de alternativas y ahora sí, con una metodología, analizar esas alternativas y esas alternativas, de esas alternativas que se analicen va a salir cuál realmente es la mejor alternativa en la parte económica, ¿sí? Y en la parte de generar los menos problemas, porque sí estás solucionando un problema de transporte, pero vas a generar otros problemas a lo largo de esta línea. Entonces, este tipo de situaciones las tienes que evaluar y hay toda una metodología y esa metodología es la que no vemos reflejada. Tenemos el estudio de costo-beneficio que lo bajamos nosotros de la página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
En el estudio de costo-beneficio no se analizan las afectaciones que van a sufrir todos los predios aledaños a la línea. Y esto no lo analizan. O sea, esta parte consideramos que es una omisión muy fuerte y volvemos a la toma de decisiones en donde pues nada más resuelven el problema principal, pero no resuelven los problemas que van a generar. De hecho, es perdón. Pepe, después Micro, claro que sí. Mira, yo creo que en general la población nunca va a tener plena confianza en sus gobernantes, ¿no? Yo en este momento ubicaría algunos sectores de la población, cuáles serían las actitudes. Hay algunas personas que toman esta decisión, este proyecto, con poca información y lo toman como algo positivo. Habrá otros que inclusive están tan preocupados por sobrevivir que inclusive el tema no es parte de su vida cotidiana. Su preocupación es por sobrevivir, ¿no? Claro. Hay otro sector poblacional que sí está informado, que cuestiona y que entiende que las cosas no se pueden ni se deben seguir haciendo como se han hecho desde hace muchos años, ocultando información de una manera unilateral. El ciudadano en general, la percepción es de que las autoridades luego hacen un proyecto y ese proyecto nunca va a tener el costo que dijeron al principio, que se va a inflar. Más. El ciudadano promedio siempre tiene claro que detrás de un gran proyecto va a haber business, va a haber negocio, y eso, bueno, pues ahí están todavía en este año una serie de denuncias sobre gobernantes, ¿no? Aquí me parece que el ciudadano en general debíamos tener una actitud curiosa, comprometida, de informarnos, porque no estamos hablando de poca cosa, estamos hablando casi de 18,000 millones de pesos. Sí. Estamos hablando de un proyecto que puede ser muy importante para la ciudad. Por ejemplo, seguramente muchos automovilistas van a estar en desacuerdo con este proyecto porque a veces ya se limita el espacio, ¿no? Pero ahí también, en beneficio de la ciudad, obviamente es importantísimo un proyecto de transporte público masivo. Pero esto no es suficiente como para ocultar información, para tomar en cuenta a las personas, para tener los estudios que se requieren, claro, ¿sí? Y poder sustentar una decisión, una inversión en las mejores condiciones, ¿no? A mí me parece que las cuestiones del impacto ambiental no están claras. Me parece que inclusive puede haber un debate muy amplio sobre si que tampoco creo que es el problema sustancial, de si qué tanto es subterráneo y qué tanto es por elevado. También eso creo que no es lo sustancial, pero es importante. A mí me parece que en el debate de lo que decía Alejandro, de consultar a los vecinos por dónde va a pasar, sí es importante, pero yo creo que es a la comunidad en general, porque también muchos podrán utilizar ese transporte, aunque no necesariamente iban por vecinos, ahí. Claro. Es un proyecto de amplia trascendencia social, ¿no? Sí. En ese contexto, a mí me parece que el gobierno del Estado y el gobierno federal tenían que haber consultado inclusive al ciudadano en común, en general, pero también a órganos consultivos que las autoridades tienen y que no los consultan. Al Observatorio Ciudadano de la Movilidad y el Transporte se presentó el secretario de Movilidad y fue una presentación tan escueta, como bien decía Micro, que no te da los elementos para poder valorar. Y estas decisiones de ocultar la información por 3 años, me parece que no ayuda a la confianza de la población. Porque entonces tú dices, bueno, si vamos a invertir tanto, ¿cómo se va a invertir? Dice Alejandro, son los terrenos, es el dinero, pero es también todo el impacto que tiene alrededor de esa decisión, claro, de movilidad ambiental, económico, de ruptura de ciertas formas de convivencia de la comunidad. Entonces, todo eso se tiene que prever. Muy bien. Y también me parece que en este proyecto tendría que ir sustentado en una serie de medidas colaterales de impacto a la sociedad en general y no solamente de un proyecto técnico específico. Okay, muy bien. Muchas gracias, Pepe. Micro. Sí, de hecho es interesante que mencionen lo del análisis de costo-beneficio. Es muy interesante que solamente se haya dado por hecho que la población iba a decantarse por la línea 3. Sí tenemos como esta relación de mucho amor y de mucho orgullo hacia el tren ligero, pero también había otras opciones y también en ese documento te describen en breves párrafos lo que pudo haber sido un macrobús,
lo que pudo haber sido un tranvía que fuera a nivel, que no afectara tanto, que costara menos. Y simplemente se dan unos argumentos muy escuetos para ya pasar a, ¿saben qué? Estos dos proyectos no sirvieron. Línea 3 de tren ligero elevada, es 15, 16 kilómetros por arriba, y hasta ahí llega el debate. Y eso es entre las personas que buscamos la información activamente. Esa es una de las cosas fundamentales que hay que señalar, porque con esos recursos, son casi 21,000 millones de pesos, nos podemos echar la imaginación, no sé, 20 líneas de macrobús por toda la ciudad, una verdadera red. Se está olvidando mucho eso, es un proyecto, es una panacea, es un decreto presidencial y como que no hay muchos márgenes, ¿no? Se diría que hasta cierta forma todo lo que ya se da por añadidura es simulación. Sí, existen otros sistemas, sin embargo, el metro o el tren ligero, que es lo que más se puede llegar a asemejar a un metro, pues es el sistema colectivo público por excelencia, ¿no? Las grandes ciudades lo tienen, años, 50, 70 años, ciudades europeas que se manejan con metro. Y entonces Colombia llega con el BRT y Guadalajara, México, León también lo adopta, ¿no? Fíjate que en ese tema no deberíamos de entrar si es BRT o tren ligero u otros sistemas de transporte. Los números son los que te van a dar este soporte, o sea, finalmente los números te van a dar este soporte. Tu inversión, ¿sí? Tu tasa de recuperación, todo esto, los viajes que vas a hacer, si realmente los derroteros están bien planteados, toda una serie de situaciones son lo que te va a permitir definir cuál es la decisión, la mejor decisión para la ciudad. Y quiero regresarme a la mejor decisión para la ciudad en el sentido de que esta obra no es una obra que vamos a cambiar a los 10 años. Estas obras, ahorita se está haciendo un horizonte de 25 a 30 años en el estudio costo-beneficio, ¿sí? Pero esto es una obra para cientos de años, o sea, no es una obra que va a durar nada más que a la vuelta de los 10 años lo vamos a cambiar, ¿no? Entonces, esta cicatriz que puede ser las afectaciones a la ciudad, la imagen urbana, que es muy importante también, la cuestión social, ¿sí? el desarrollo de la sociedad a lo largo de esta línea y la misma ciudad, es importante valorarla. Entonces, todo esto no vemos en los estudios, así como bien lo menciona Fernando, en el estudio costo-beneficio, efectivamente en una paginita, ¿sí? en 3 parrafitos descartan dos alternativas, ¿no? Eso no es un estudio costo-beneficio, eso no es un análisis de alternativas. Entonces, cuando ves ese tipo de decisiones así, entonces, bueno, y el ocultamiento de información, nosotros tenemos ya más de 10 peticiones a diferentes dependencias y que nos han negado. Ya traemos 2 amparos haciendo peticiones de información y las vamos a obtener la información, o sea, tarde o temprano la vamos a obtener. Esto es lo que está generando realmente el conflicto con la autoridad. Si a lo mejor sí son grupos ahorita aislados, pero al ratito se van a sumar y al ratito van a ser los camioneros y van a ser los taxistas y van a ser muchas más organizaciones y actores de la sociedad. Claro. Muy bien, tenemos que ir a nuestro segundo corte. De regreso vamos del otro lado de la moneda y que lo hemos platicado aquí. La opinión de las personas, la consulta, la socialización. ¿Cuál sería el resultado de este tipo de obras si se sometiera a consulta? ¿Sí? Vamos platicando de este punto. Estamos hablando de la línea 3 del tren ligero. ¿A usted qué le interesaría saber de la línea 3 del tren ligero? ¿Por dónde va a pasar, las estaciones, cuánto va a costar, cuánto tiempo va a durar, cuáles serán las afectaciones? Usted a lo mejor es vecino por alguna zona donde vaya a pasar el tren ligero. ¿Usted sería usuario de esta línea del tren ligero? ¿Se bajaría usted del coche si usted vive en Zapopan para ir al centro de la ciudad, por ejemplo, para utilizar este transporte, este tren ligero? Bueno, pues estas preguntas y más, respóndalas y también háganos llegar sus comentarios. 3030-5307 y 01800-087-8807. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Y expresiones. Estación Central. Continuamos.
5 de la tarde con 33 minutos. Continuamos en Estación Central hablando de la línea 3 del tren ligero. Y es que la zona metropolitana de Guadalajara, con más de 4 millones de habitantes, solamente tiene 2 líneas del tren ligero. Y por ejemplo, si nos vamos a Sudamérica, Santiago de Chile, con 6 millones de habitantes, tiene 5 líneas y transporta cerca de 2 millones de personas al día. Buenos Aires, por su parte, bueno, mejor del otro lado. Más viejo. ¿Eh? Y el más viejo. Y el más, claro, fue el primer país latinoamericano en tener en 1913 una línea de metro. Es el subte y tiene una red de 46 kilómetros y 83 estaciones. ¿Qué tal? Bueno. Ese es otro número. Es otro, ajá. Claro que, bueno, mueve muchísima gente este metro en Buenos Aires, ¿no? También igual que en Santiago de Chile mueve mucha gente. Pepe, por favor. Yo quisiera comentar lo siguiente, ¿no? Mira, nosotros hemos estado insistiendo que en este proyecto debía tener un antecedente que es muy importante. Debía tener un estudio multidisciplinario de diagnóstico de la ciudad, ya ni siquiera de los municipios, de la ciudad, de la zona metropolitana, ver los rezagos y los problemas que hay y la perspectiva a corto, mediano y largo plazo. En ese esquema, a partir de ese estudio, se podía entonces diseñar dónde es más conveniente, qué tipo de medio es el más conveniente para ir con certidumbre. El problema es que muchas veces se planifica, pero en cortito, y en lo que conviene al momento del negocio y o del relumbrón, de la obra de relumbrón. Cuando, si nosotros creemos que tendría que partir de ese estudio de crecimiento de la ciudad, para entonces, en base a eso, plantear un proyecto de movilidad de la ciudad, porque también junto con esto del tren ligero, tendría que ir paralelamente otra serie de medidas de la bicicleta, de otro tipo de medios para moverse, pero el problema es que se hace desde una perspectiva parcial. Es decir, ya el avance de la ciencia y la tecnología da para tomar decisiones multidisciplinarias y no unas medidas técnicas que desconocen todo un contexto, ¿no? Que es parte de lo que comentaba Alejandro. Y entonces yo creo que ese es uno de los graves errores de este proyecto. Yo no estoy descalificando que pueda ser importante. Creo que el invertirle a un transporte masivo es importante, pero qué tipo de servicio, cómo se va a implementar, etcétera, creo que también es una discusión que merece estar presente el ciudadano. El martes decían, por ejemplo, ¿dónde está una maqueta? ¿No? Puede haber renders, puede haber mapas increíbles, tercera dimensión, pero comentaban el martes, la maqueta es como la madre de todos este tipo de muestras para que la gente entienda cómo es, ¿no? Esto comentaban el martes. A escala ya. Sí, por supuesto, imagínese, maquetón. Bueno, pues hablando de estas consultas, de tomar en cuenta la opinión de la gente, ¿cómo sería un proyecto con consultas, si se somete a una consulta pública? A mí me gustaría diferenciar entre consulta y socialización. Ok, sí. La consulta es preliminar al proyecto, a la elaboración del proyecto. La consulta es qué quieres, cómo lo quieres, qué te parece esto. Y esta consulta no nada más es al ciudadano, como bien lo decía Pepe, es también a los técnicos, es también a los sectores. O sea, es una consulta amplia a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque de la misma sociedad, de los técnicos van a haber propuestas, de la sociedad va a haber propuestas. Los que mejor saben en muchas ocasiones cómo resolver un problema son los habitantes de donde viven. Claro, ¿sí? Saben dónde se mueve, dónde está bien. Y ellos son los últimos que los consultan, a veces ni los consultan, como el caso concreto. Entonces, eso sería la consulta. La socialización es, una vez que es de esa consulta ya salieron unas propuestas, se hicieron la selección de alternativas, se evaluaron esas alternativas y ya se hizo un proyecto. El proyecto ejecutivo es la última parte, ¿sí? Es la última parte. Entonces ya, una vez que tenga, entonces ya se socialice, entonces sí viene una socialización, pero previa a una consulta de lo que todos estuvieron medianamente de acuerdo. O sea, porque yo creo que no todos van a quedar satisfechos, ¿no? Incluso con las consultas, ¿se puede hasta en qué porcentaje se llega a estar de acuerdo? Pero hacer un proceso en esta naturaleza le garantiza a las autoridades tener éxito
o el mayor de los éxitos en los proyectos y no los fracasos de obras suspendidas, de obras abandonadas, de obras que dividen la ciudad o de obras que generan otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, este proceso es todo un proceso en el sentido amplio, técnico, como decía Pepe, multidisciplinario, o sea, no es de una sola persona, no es alguien que, no es un sabelotodo, muchas disciplinas entran en todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante la consulta diferencial y la socialización. Viene después la socialización. La socialización es el último. Sí, yo creo que es una herramienta a la que no le quieren entrar de lleno porque implica un riesgo en el sentido de que, ok, vamos a abrir la consulta, pero eso implica necesariamente que des todas las herramientas y toda la información para que con base en esa información se tome una decisión realmente informada. Porque, o sea, uno como gobernante diría, no, pues voy a abrir esto y depende un sí y un no, pero ¿qué tal si hay muchos intereses en juego, no? Sí, ¿qué tal si hay un grupo de personas que en verdad no quisieran que pasara nada por ahí y logran mayoritear, logran montonear y ya de pronto se puede caer el asunto? En la cuestión ya más bien de lo que quiere la gente o lo que no quiere, también hubo un punto que se me pasó a mencionar en el bloque anterior, es de esta cuestión de que va elevado por la cuestión de que es muy caro hacerlo de forma subterránea, pero también eso trae un chip muy autocentrista, el hecho de mandar el tren para arriba manda esa señal de que todavía todos los modelos de transporte pueden coexistir, cuando ya es un hecho de que no hay forma de que ya quepan más carros en esta ciudad. Esta ciudad está exhausta, está asfixiada, y cuando haces esto estás dando la señal de que igual y no hay tanto problema si mandas a los pobres por arriba y siguen las personas de altos recursos con sus coches por abajo. Hay todavía este tabú en el de no quitarle, por ejemplo, si fuera el tren ligero o el tranvía o lo que fuera a nivel. Ya imagino los automovilistas. Hay este tabú de que si quitas un carril para dárselo exclusivamente al tranvía, al tren ligero, macrobús. Lo que pasó en la calzada con el macrobús, ¿no? Exacto, pero pues tampoco eso se dice en los documentos o en la información oficial que se está dando, que cuando le quitas un carril a los coches para dárselo un transporte exclusivamente para transporte público, del otro lado, del lado derecho, ya estás quitando a todos los camiones que están deteniéndose cada 100 metros. Y eso es lo que realmente detiene también a los automovilistas. Claro, son dos partes. Miren, tenemos llamadas. Estas dos llamadas llegaron ayer muy tarde, vamos a darle salida. Ana Rosa de Tonalá dice, el tren es endeudamiento, no progreso, ya que se va a pagar con dinero del pueblo y aparte se va a pagar al usarlo. ¿va a haber vías para el cruce de peatón? Y nos dice, llamada de ayer, den información completa, no solo nos hablen de lo bonito. Alejandro Ochoa de Tezistán pregunta, ¿hasta dónde y por dónde pasará la línea 3 del tren ligero? Esto sí la podemos contestar bien. Yo con mucho gusto se los contesto. Si quieres de una vez, don Alejandro. Ok. A ver, para todas las personas que tienen dudas acerca de dónde nace, dónde termina y dónde va de regreso la línea 3 del tren ligero, estas 18 estaciones, vamos con don Alejandro. Inicia 600 metros ¿sí? Al norte de Periférico, o sea, hacia Tezistán, sí. 600 metros. Cruza Periférico, ¿sí? Ahí son 1.25 kilómetros a nivel, o sea, todo esto viene 1.25 kilómetros a nivel, de ahí sube, ¿sí? Son 8 kilómetros, pasa Zapopan. La parte de Zapopan piensan hacer un túnel por debajo para los vehículos y el tren por arriba, en la parte en donde está el centro de Zapopan o la parte del arco, ¿no? Y ahí hay un problema con las curvas, ¿no? Continúa otros, hasta la normal, elevado. Bueno, aquí quiero poner la imaginación de las personas. En Plaza Patria, donde está el puente peatonal, ahí tendría que pasar por arriba, ¿sí? Y aparte es una curva vertical, ¿sí? Sobre Ávila Camacho es una curva vertical, pasa, y luego ahí empieza a subir, ¿no? Y por el puente de circunvalación, ¿sí? Tiene que pasar por arriba todavía ahí, o sea, iría, no sé, a 11 metros o 12 metros, como en el parte de Plaza Patria. Luego empieza a bajar y entraría hacia abajo para hacer una estación en Federalismo, ¿sí? Y luego en la normal ya entraría por abajo. ¿No? Por abajo. Entonces, imagínense ahí esa parte, ¿no? La va por abajo, cruza todo el centro, sale en la bandera y se va por arriba hasta Tlaquepaque, hasta antes de 1 kilómetro del centro de Tlaquepaque, porque el último kilómetro va a nivel. Ese es más o menos lo que nos han dicho o lo que dicen los papeles, ¿sí? Entonces, y yo soy de la idea que
En la parte elevada, lo barato no nada más es lo mejor. ¿Sí? Habría que hacer el análisis de qué realmente es lo mejor. Ok, vamos a nuestro último corte para tener un poquito más de tiempo en el bloque que sigue y sacamos también sus llamadas. 3030-5307 y 01800-087-8807. Estamos hablando de la línea 3 del tren ligero. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 46 minutos. Llegamos al último bloque de Estación Central hablando de la línea 3 del tren ligero. Damos paso a las llamadas de nuestros radioescuchas, bueno, televidentes, radioescuchas, televidentes esta semana. Sonia Ramírez de Zapopan pregunta, ¿por qué las autoridades imponen las estaciones elevadas cuando se ha demostrado en otros estados y países que el tren subterráneo es mucho más funcional, más estético y más seguro? Causa menos afectaciones a las colonias. Y dice que valoren la elaboración del tren ligero subterráneo en su totalidad, dice Sonia Ramírez. Bueno, ahí el argumento que se esgrime es que es más caro, pero ahí esos criterios son muy relativos. Por eso decíamos que había que ver el impacto en distintos niveles para ver qué es lo que más impacta negativamente y positivamente. Pero esos estudios es lo que decimos, ¿dónde están? Okay. Mario Cisneros de Las Cañadas, vivo rumbo a Las Cañadas y quisiera saber qué van a hacer con todo el estancamiento que se hace por la curva de Zapopan, construyendo el tren ligero. O sea, cuando se construye el tren ligero, ¿qué van a hacer ahí en la curva con lo que con todos los coches que se van a estancar? Solo va a perjudicar a la naturaleza porque quitarán muchos árboles, comenta Mario Cisneros. Ofelia Rodríguez de la Colonia El Vigía, quiero felicitar al programa por estar actualizados en los temas. Me parece un gasto innecesario, ya que el objetivo era beneficiar a Tezistán y ahora resulta que solo llegará en Belénes. Y concluye Ofelia que será un caos en Laureles. Finalmente, la señora Ortega de la Colonia Las Lomas, felicidades a los panelistas, han sido los mejores de la semana. Y nos dice... Gracias. Gracias por la flor. Los políticos siempre se la pasan insultando la inteligencia del pueblo, ocultando un proyecto como este durante 3 años. ¿Algún comentario a estas llamadas? ¿Algo que quieran abundar antes de continuar? Pues yo creo que aquí la sociedad, ¿sí?, debe de ir valorando, ¿sí?, hacerse de herramientas para valorar realmente la toma de decisiones, pero no nada más quedarse en la crítica. Yo creo que ya hoy, o en la apatía, ¿no? O sea, yo creo que hoy la sociedad es importante que presione, porque no podemos dar pasos hacia atrás, ¿no? O sea, hemos avanzado, dado un pasito hacia adelante con las leyes de transparencia, con muchas herramientas, la misma Constitución, los derechos humanos que ahora se consideran en la Constitución. Estos son avances en la legislación. Ojalá y la sociedad realmente los tome, se apropie de ellos, se empodere con estas herramientas y realmente cuestione a las autoridades, porque cualquier obra de gobierno, cualquier gobierno tiene que cumplir con la ley. Aquí nada de que porque yo soy el gobierno no cumplo con la ley, no. El primero en deber cumplir con la ley es el gobierno. En ese sentido, todos los ciudadanos tendrían que estar preparándose para decirle, a ver, cumple con este pasito que dice la ley, y dame lo que dice la ley. Mejor calidad de vida. Si esta obra les va a dar mejor calidad de vida a los que van a viajar, pero también a los que están a lo largo de la obra, adelante. Esa es la parte en donde tienen que buscar los equilibrios y la ciudadanía tendría que realmente estar haciendo acciones para llegar a eso, como ciudadanos. Ok. Sí, Pepe. Mira, yo creo que hay algo hay una contradicción entre lo que muchas veces se declara y inclusive hasta se legisla, y otra cosa es la práctica cotidiana, ¿no? Hace poco, hace como 2 años, fue el año de la participación ciudadana en Jalisco. De hecho, efectivamente, Jalisco fue el primer estado que tuvo una ley de participación ciudadana que planteaba una serie de formas en que el ciudadano podía participar en la definición de políticas públicas, programas y acciones de gobierno. Pero una cosa es que estén ahí y otra cosa es que el mismo gobierno estimule y favorezca la participación del ciudadano. Aquí hablábamos de la consulta. La consulta debía ser activa, consultar, y sobre todo porque es un momento importante. Estamos hablando que es una administración que empieza. O sea, lleva 1 año y meses, más de 1 año. pero todavía le quedan 4 años y meses, ¿no? O sea, sería un momento oportuno. Ir en forma, no como en el eslogan, sociedad y gobierno, no, pues aquí parece que una cosa es la sociedad y otra el gobierno. De hecho,
Yo entiendo que para los distintos programas y acciones de gobierno tendrían que ir de la mano sociedad y gobierno, y tendría que promover el Estado una corresponsabilidad del ciudadano para definir el rumbo de la sociedad. Porque si no, entonces el ciudadano se siente alejado de esos programas, de esas acciones, y entonces no se compromete. Y siempre en ese sentido, pues hay resistencias, a veces legítimas, a veces sin fundamentos, pero ahí es donde vienen las contradicciones y se viene la politización de los procesos, y a veces puede ser que se pierdan buenas oportunidades, pero también tenemos muchas obras fallidas. Yo creo que es ese problema de ese divorcio, y yo creo que de una vez por todas el Estado debe entender que tiene que ir en conjunto con la sociedad. Muchas gracias, Pepe. Micro, ¿querés aportar? Sí, y sobre el rol que tiene la sociedad, la ciudadanía activa en este sentido, es muy importante recalcar que no hay que tener esta lógica binaria de no al tren ligero, sí al tren ligero, porque eso me parece que está siendo la tónica oficial. Yo estoy viendo calcomanías en distintos puntos de la ciudad o flyers donde dicen sí a la línea 3 del tren ligero, cuando ese no es el debate va más para allá, va en qué tanto nivel estás considerando a las personas, no nada más a decirle, ¿sabes qué? En el menú nada más hay de esto, y si no quieres de esto estás totalmente en contra y eres un opositor. Concuerdo con Pepe y con Alejandro en que sí debería de promoverse esta participación de la gente y que se le den más herramientas de información. Yo creo que ahí están los canales. Creo que mientras más gente haga como una masa crítica de pedir muchas solicitudes de información, al menos ya tenemos como ese peso político, ¿no? Y ya estamos empoderando en cierta forma a los ciudadanos de que se están informando. Con este punto que tocas de la información, empoderamiento, la crítica, la apatía que también usted mencionaba, don Alejandro, ¿sería suficiente razón darle la razón a quienes se oponen a este tipo de proyectos, y que entonces, dando la razón, la inversión que se ha hecho, los millones que están ahí invertidos, se tiren a la basura? ¿O qué tocaría? ¿Cuál sería ese paso? Yo concluir. creo que no es, o sea, la sociedad no estaría buscando que los recursos se vayan o otra entidad los absorba. Yo creo que la sociedad está buscando que esos recursos limitados, finitos, se inviertan de la mejor forma. Y eso yo creo que es el proceso, ¿no? En donde la consulta, la socialización, los especialistas intervienen. Y esto se llama gobernanza, pues, o sea, y vamos en pañales en esta. Bueno, yo creo que no hemos nacido a la gobernanza, ¿no? O sea, se habla de la gobernanza, pero en este país yo no he visto realmente, y lo vemos con el Instituto Metropolitano de la Planeación y con muchas estructuras que se han querido crear, que realmente no están funcionando, que son adornos nada más, ¿no? De membrete nada más, y la Procuraduría de Desarrollo Urbano y todas estas cosas que los gobiernos existen. Entonces precisamente tiene que romperse este paradigma de que la sociedad está alejada del gobierno, el gobierno toma las decisiones vemos el divorcio, ¿no? Y vemos que las decisiones no son las mejores, las decisiones están tomadas en funciones económicas de algunos grupos, nada más. O sea, no está, y digámoslo claro, están tomados en funciones económicas, cómo se favorecen ciertos grupos y punto, nada más. En otros términos dicen, bueno, ¿quién está en Zapopan que quiere jalar la línea para allá? ¿Y quién está en Tlaquepaque que quiere jalar para allá la línea? O sea, esos son dos grandes temas que también aquí nos darían para muchas horas de debate, ¿no? Entonces, ¿por qué no fue para Tlajomulco? ¿Por qué no es Juan Pablo ahí en lo que era la Calzada del Obrero, ¿no? O sea, que también es un derrota. Hay muchos estudios que dicen que pudieron haber sido otros lugares. Okay. Para la línea 4. Para otras líneas, que fueran más rentables. Tomando en cuenta la pregunta que se hizo, que fue el lunes o el martes, que se le hizo al presidente Enrique Peña Nieto, ¿para cuándo la línea 4? Mira, yo creo que cualquier persona con un mínimo de salud mental, lo que buscaría es que si tiene unos recursos, los invierta lo mejor posible y que realmente beneficie a la mayoría de la familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos aspirar, a que los recursos públicos sean una buena inversión y no que continuamente nos estén explotando, ¿no? Porque luego se hace el presupuesto de una obra, ahorita se calcula esta obra en 18,000 millones de pesos, ¿no? Cuando se termine vamos a ver que no costó eso. Y pretextos va a haber muchos.
Ahí es un problema de planeación, es un problema, se mete en una serie de situaciones, ¿no? A veces luego hay que remediar los errores que se habían cometido desde el principio. Si no hubo estudios, ¿sí?, de todo el trazo, quiero decirte, cuando hicieron Matute Remos tuvieron un problema con una zapata porque quedaba sobre el colector. La trazaron en papel y cuando lo hicieron físicamente quedaba sobre el colector. Entonces tuvieron un problema ahí para poder desfasar esa cosa. A lo largo de estos 23 kilómetros, que no creo que tengan el levantamiento puntual de todo lo que tienen, y ni siquiera de la infraestructura que está en el subsuelo, vas a ver la serie de errores que va a haber y la serie de demoras y la elevación del costo de la obra. Y además, más que si hubiera sido subterránea. Y además, mira, de hecho, el no considerar al ciudadano en todas estas decisiones implica que luego el ciudadano, haciendo valer sus derechos, vienen demandas, que entonces lo hay que invertirle a las demandas y sale más caro todo. Claro. Exactamente, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que todos aspiramos a que la obra pública que se haga sea bien invertida, en beneficio colectivo y a largo plazo. Muy bien. Micro, por favor, finalmente. Bueno, ya para finalizar, igual no había tanto tiempo para insertar mi último punto en algo por en favor, el contexto. por favor. Se habla de falta de recursos, los hay o en un momento los hubo. Por la tenencia, decía el colectivo ecologista de Jalisco que percibía el Estado como 9.200 millones de pesos, que ¡puf!, desaparecieron, y porque también es una cuestión muy de tabú, ¿no?, pagar la tenencia, pero creo que ya va siendo tiempo de que también nosotros como ciudadanos veamos que al usar nuestro automóvil estamos generando una externalidad, estamos contaminando el aire y estamos haciendo que el Estado gaste en otros rubros, por ejemplo en salud para tratar enfermedades respiratorias. Entonces había ese dinero y puede haber de otras formas. Yo creo que están a tiempo de buscar otras formas creativas de allegarse de recursos y no siempre depender de la federación o de dejar toda la iniciativa privada o hacer algo conjunto. No sé, hay muchísimas formas de que se pueda solucionar eso. Y pues digo, o sea, no hay para hacerlo subterráneo, pero sí hay para un avión presidencial, por ejemplo, ¿no? Muy caro. Ok, muchas gracias, Micro. Pues bueno, yo les agradezco que hayan venido a Estación Central. Gracias, Pepe, José Jesús Gutiérrez, presidente de Red Ciudadana. Muchas gracias. Micro, muchas gracias. Fernando Hernández. Hernández, miembro de Ciudad para Todos. Gracias. Gracias también, don Alejandro Cárdenas Ochoa, presidente de Parlamento de Colonias. Gracias por haber venido a Estación Central. Gracias también a usted por habernos sintonizado. Mañana lo esperamos en punto de las 5 de la tarde para continuar con este tema. Cerramos esta semana con el tema del tren ligero, de la línea 3 del tren ligero. Tenemos la opinión de los periodistas, así que no se lo pierda. Mañana lo esperamos a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Buenas tardes, gracias. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados, C7 Jalisco 2014.